sedación o hipnosis son considerados fármacos del sistema nervioso central. Como han visto anteriormente, los anestésicos locales no generan pues ningún tipo de alteración a lo que es el hipotálamo, al tema del bulbo y demás. Los tranquilizantes pueden sí empezar a alterar un poco, generando hipnosis, generando somnolencia o generando un proceso ansiolítico, ¿ya? Ansiolítico. Y lo que va a generar es, obviamente, sí ya una alteración a este nivel, pero todavía controlable. En cambio, lo que vamos a ver ahora son fármacos específicos que van a generar alteraciones a nivel del sistema nervioso central. En otras palabras, lo que van a generar es una inducción al sueño, ¿ya? Y obviamente cuando hay esta inducción al sueño, lo que va a generar es que el animal pues pierda totalmente la conciencia, ¿ya? Algunos son mucho más llevaderos de tratar, algunos son un poco más complicados, ¿ya? ¿A qué me refiero con complicados? Que el paciente se te puede morir. Entonces, por eso es importante las primeras diapositivas que les voy a mostrar, donde les va hablando cuál es el proceso específico. Y para grados de anestesia se va hablando de planos. Y cuando se habla de planos, te va diciendo si es plano 1, plano 2, y de acuerdo a eso te va dando las características específicas en el cual el animal entra en estados cada vez más fuertes de sedación y pérdida de conciencia. ¿Ya? En los grados 3 y 4, que son los más altos, es cuando ya empieza a haber arritmias cardíacas, problemas respiratorios y demás. Por eso es importante conocer cuáles de los medicamentos son más específicos para alguna raza. Por ejemplo, todos estos perros que no tienen hocicos, ¿no? Los bulldogs y demás, lo ideal sería siempre trabajar netamente con anestésicos inhalatorios, por seguridad. Porque si entramos directamente con un barbitúrico potente, como un tiopental o un pentobarbital sódico, la probabilidad de muerte en estos animales es casi de un 70%. Entonces es arriesgarse mucho. Por eso es importante el tema de anestésicos. Explicamos un cuaderno, por favor. Esperando. ¿Ya? En realidad las partes que las vamos a obviar, las vamos a pasar de lo lejos y demás, porque es hartísima letra, de aquí en adelante es hartísima letra para explicarlo, y voy a tratar de resumir lo más posible, pero ustedes entenderán que tienen que leer un montón. Lastimosamente esta materia es para mucha memoria. ¿Ya? ¿Qué te dice sobre los anestésicos generales en realidad? Es un proceso reversible que tiene como factor principal la de producir inmovilización conveniente. Se define como un estado que comporta la abolición del dolor y de la respuesta refleja. De esta manera se va a facilitar la aplicación de técnicas quirúrgicas totalmente indoloras para factores de comodidad, obviamente, del profesional actuante, ¿ya? Y que en algunos casos pueden generar efectos tóxicos. Obviamente la anestesiología ahora, en este tiempo, estamos hablando desde hace unos 5 años a ahora, ¿ya? Es decir, 5 años atrás, ha ido mejorando mucho, ¿ya? Hasta hace unos 10 años atrás, difícil era encontrar ketamina, ¿ya? Lo que más se vendía era pentobarbital sódico, tiopental o alatal, ¿ya? Era con lo único que se trabajaba. Un poco por el proceso farmacológico y demás, empezó a agregar más ketamina, que ha disipado totalmente a estos otros, y más ahora los nuevos fármacos, ¿no? Propofol, el tema del midazolam, temas de fármacos combinados. Entonces te aseguran una respuesta mucho más rápida del paciente, el proceso es reversible mucho más rápido, no pierde tanto tiempo la conciencia, no genera no despierta con tanto aturdimiento, porque los perritos con el alatal o con el tiopental despiertan pues llorando, ¿no? Empiezan a gritar, están queriendo ladrar, aúllan, entonces al dueño lo asusta. El dueño piensa que hay dolor, pero en realidad es un acto reflejo porque está recuperando la conciencia. En cambio, con los nuevos fármacos no pasa esto, ¿ya? Entonces es un proceso mucho más tranquilo, el animal se levanta como si nada, ¿ya?
y peor aún si hablamos de anestesia inhalatoria, que ni bien retira la máscara, el animal empieza a respirar solamente oxígeno y se le va. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere lo primero. Puntos a considerar. Uno, todo lo que es anestésicos del sistema nervioso central se refiere a anestésicos generales. ¿Ya? Entonces, lo que se va a hacer es pérdida de conciencia del paciente, abolición total del dolor y relajación muscular potente. ¿Ya? Más si se lo combina con una terapia preanestésica, que enseguida vamos a ver eso. ¿Ya? Y te dice que para qué se hace todo esto, obviamente para hacer cualquier procedimiento quirúrgico, para precautelar la salud del paciente en caso de que vayan fracturas y demás, para que no se muevan, en caso de que se necesiten cirugías obviamente invasivas, para extirpaciones o cualquier proceso en general, y para obviamente que la seguridad del propietario, del veterinario. Ya, para esto es lo que se hace. Dice, en la anestesia general, la abolición del dolor y la respuesta se le incluye a la inmovilización, relajación e inconsciencia. Durante la anestesia, la forma en la que tenemos que evaluar este proceso de anestesia es de adelante hacia atrás. Ya, ahorita vamos a ver esa partecita. Y lo que dice es que la corteza cerebral siempre va a ser la primera en ser alterada con los productos, ¿ya? Y después recién va a llegar a lo que es médula espinal y nunca, o no es permitido, si quieren, entrar directamente a lo que es bulbo. ¿Por qué? Porque la muerte es inminente. ¿A qué me refiero con esto? Si un perro tenemos una dosis de 1 a 2 ml, nunca le pongan 2 de entrada. Eso quiere decir. Siempre trabajen con el mínimo requerido, que va a ser, en el ejemplo, 1 ml. ¿Ya? Por más que el perro sea grandote, muy fuerte y lo que sea. Siempre trabajen con el mínimo. Y en caso de que se necesite, el aumento de ese otro ml que tienen para jugar tiene que ser progresivo, es decir, cada 0.2, 0.25 máximo. De a poco, de a poco, de a poco, hasta que presente todo lo explicado acá. Si entramos directamente con la dosis máxima, posiblemente afecte al bulbo, paro cardíaco, paro respiratorio, muerte del paciente. Eso les está diciendo en tanta ley. ¿Ya? Ese es el resumen inicial. Dice también que hay varios tipos de anestesia. ¿Ya? Dentro de las anestesias más importantes está la anestesia general, está la anestesia quirúrgica y la anestesia disociativa. ¿Ya? Dentro de estos 3 puntos, la más fácil obviamente de tratar sería la anestesia disociativa. ¿Por qué? Porque se va a utilizar solamente un anestésico disociativo, en este caso la ketamina. Por lo tanto, el animal ni siquiera llega a dormir. ¿No ve? Se disocia así, el término es el único correcto, que lo que hace es perder totalmente la sensibilización. ¿No ve? No tiene reflejos motoros, no tiene dolor, entonces pueden hacer el procedimiento que sea, pero el animal no se ha dormido. Por lo tanto, te está dando una seguridad muy alta de que difícilmente le pueda dar un paro cardíaco respiratorio. Eso te dice la anestesia disociativa. La segunda es la anestesia quirúrgica, ¿ya? Y la anestesia quirúrgica obviamente siempre va a ir de la mano de la anestesia general. La diferencia entre hablar de una anestesia general y una quirúrgica es que la anestesia general puede ir pausada en distintos planos, ¿ya? Si el animal ya utilizas otro compuesto, otro fármaco, ¿ya? Pero tú decides cuál. Entonces tú puedes controlar en qué plano de anestesia quieres que pase la anestesia quirúrgica. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia inicial en anestesia. Que dependiendo del fármaco que tú utilices, puedes controlar los distintos grados del proceso anestésico que quieras tener. Más leve, un poco más profunda, muy profunda, o ya totalmente pues arriesgada, como se llama. ¿Ya? Todos estos que ven acá, estos 3, van a ser anestesias siempre inyectables. ¿Ya? Siempre inyectables. ¿Existen planos donde hay anestesia general con otros fármacos? Sí.
Y esto pasa con los anestésicos volátiles, ¿no ve? Con los anestésicos inhalatorios. Y para los anestésicos inhalatorios hay distintas formas. Se pueden hacer en lugares cerrados, es decir, un espacio abierto como acá, que se metan animales muy grandes, ¿no? Por ejemplo, elefantes, tigres, osos y demás. Obviamente en nuestro país no tenemos esto, pero sí puede pasar. Y entran los animales y se largan los gases por algún ducto, ¿no? O sea por abajo, o sea por arriba, y el animal se anestesia. Una vez que se ha anestesiado, entran los operarios, hacen lo que tienen que hacer y de rato en rato, o sea, o tienen máscaras especiales para no inhalar el gas, o de rato en rato salen a manera de descansar y se vuelve a alargar el gas, dependiendo de los procedimientos y demás. ¿Ya? Esto no hay en otro medio. En otro medio la única manera de que haya anestesia inhalatoria es con las máquinas dispensadoras, que dispensan el gas y dispensan oxígeno. ¿Ya? Y obviamente una máscara, el animal mientras esté con la máscara en la cara va a estar anestesiado de forma general, de forma quirúrgica, pero en cuanto se saque la máscara el animal reacciona. ¿Ya? Los demás pasos de anestesia general y anestesia quirúrgica siempre son con inyectables. Dependiendo del fármaco, es que esto se va complicando o genera un plano mucho más fácil de tratar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Algo que no quede claro. Sería bueno que disipar todas las dudas ahora para que no estemos con problemas en otro. En el caso de los dardos, por ejemplo, en los animales, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, bien dicen que son tranquilizantes, pero también estaría mezclado con un poco de anestesia general para que no despierte el mente prolongado. Los dardos sí, muy buena pregunta. Los dardos pueden tener solamente tranquilizante, ya cualquiera que sea. Si recuerdan los temas anteriores hemos visto tranquilizantes, pueden ser mayores o menores. Generalmente se utiliza diazepam, ya en dardos cuando son tranquilizantes. Pero entiendan lo siguiente, todos los dardos se va a utilizar solamente para fauna silvestre, ¿no ven? Difícilmente vas a ir a la calle a darle a un perro, ¿no? Tendría que hacerse en algunos casos. Saliéndome un poquito del tema, aquí en la estación, en Cotacota, hay un montón de perros que están pasando a ser ya demasiado salvajes, ¿ya? Creo que hay una manada de 15 perros más o menos, que en el día obviamente toda la noche corretean y muerden gente y en la noche se ocultan a dormir. Entonces los ingenieros nos pidieron que los capturemos, ¿no ves? Bueno, le hemos dado la tarea a Iván, ¿no ves? Que él sea el que las ve. Entonces dice, no, pues es imposible porque la cerbatana en algunos casos genera dardos muy gruesos, ¿no ves? Los lastiman al animal, lo pueden dejar cojo. Además, imagínense ustedes el problema que va a haber con animalistas y demás, ¿no? Que van a enterar y van a pensar que estamos cazando a los perros. Entonces, digo, no, mejor no meternos en esto, que tenemos un permiso especial o que venga zoonosis, ¿ya? Entonces, ahí les vuelvo a repetir, los dardos en algunos casos tienen calibres muy gruesos, ya pueden dañar a los animales. Y dos, si no es tranquilizante, sí puede haber anestesia, pero en este caso solo son disociativos, es una asociación de ketaminas y gasina, ¿ya? Y el animal se disocia, está plenamente listo para cualquier procedimiento, pero no está dormido del todo, ¿ya? Pero también quiero que entiendan que en farmacología de animales silvestres, porque solo se da a animales silvestres, les vuelvo a repetir, no se da a perros, gatos, caballos, ¿no? La farmacología es totalmente distinta, ¿ya? Tiene que ser especializada la farmacología en animales silvestres. No todos los antibióticos se ponen, no todos los anestésicos se ponen, no todos los antiinflamatorios se ponen, pueden ser muy tóxicos, ¿ya? Entonces la farmacología en fauna silvestre es totalmente distinta, ¿ya? Peor aún si hablamos de anestesia, ¿ya? Entonces, y también no solamente cerbatana, que tienes que tener cierto grado de precisión y fuerza para ser ilegal, ¿no? Porque si no tienes fuerza en los pulmones y soplas, ahí nomás cae, no es ayudarlo al pie. Entonces, eso, y los rifles no se los venden pues así nomás, ¿no? Hay que hacerlos traer. Alguna vez me pidieron a una empresa que les consiga rifles para algunos parques nacionales y para el zoológico. Entonces estaba viendo en Argentina, pero en nuestro medio no tenemos, ya no tenemos
rifles para darlos tranquilizantes. Eso, ¿ya? Acá en este punto ya nos empieza a hablar qué es lo que es la anestesia. Y nos está diciendo que la anestesia va a tener 3 pasos fundamentales. Estos pasos van a ser la inducción, que es el paso 1, el tema de mantenimiento, ¿ya? Que es cuando ya hacemos el procedimiento quirúrgico como tal, y el último es la recuperación, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en el paso 1, en el que dice inducción, es cuando nosotros hacemos todo el preoperatorio. ¿A qué me refiero con esto? Que entre el paciente, que empiecen a hacerle la tricotomía, ¿no ves? Si es un perro muy lanudo, por decirles, que ayuden con la tricotomía, que se desinfecte la zona específica, y mientras tanto, por favor, ese celular, no se le quita, vamos a hablar de silencio. Ay, sí, se nota. Entonces les decía, el tema de la inducción es cuando estamos preparando ya al animal, porque no podemos anestesiarlo para estar recortando el pelo, ¿no? Porque se nos va a pasar el tiempo en lo que el fármaco genera la recuperación del animal y demás, y vamos a seguir afeitándolo. Entonces lo que tenemos que hacer es el proceso de inducción. Mientras está pasando todo el tema de preparación del animal, la tricotomía, la limpieza de la zona, los campos de operación y demás, se está haciendo la combinación entre la terapia preanestésica y va a iniciar el proceso, ¿ya? En estos casos es cuando genera el proceso de hipnosis, basado a la sedación, la relajación muscular y la analgesia. ¿Ya? Esta es la primera parte. Enseguida vamos a ver cómo se hace una terapia preanestesia. Una vez que estamos totalmente listos, ingresa el cirujano y empieza la operación. ¿No ve? Y es ahí donde se hace la etapa de mantenimiento. Se está operando, se está haciendo el procedimiento que sea, el animal está queriendo empezar a sentir dolor, está empezando a quejarse, quiere levantarse, y lo que se hace es poner dosis mucho más pequeñas, pero de forma constante. Puede ser directo en la vena, puede ser en el mismo suero o inyectable, ¿no ve? Ya sea en músculo o directamente de forma subcutánea, se le va aumentando de a poco y paulatinamente la dosis, hasta que sea esté completamente terminada la cirugía y el animal ya pase a la fase de recuperación. Entonces la dosis de mantenimiento se la va a utilizar dependiendo a cuál fármaco y cuál sea tu protocolo anestésico a utilizar, ¿ya? Y la fase final, la que es la fase de recuperación, es cuando cesas totalmente de poner cualquier tipo de anestésico general, y en ese caso puedes poner algún factor antagonista, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía, si hemos utilizado silacina, ketamina, ¿cuál es el antagonista de la silacina? Muy bien, ya la pregunto el examen. Entonces, pone yumina acá y el animal se va a levantar mucho más rápido. La fase de recuperación es cuando se espera a que el animal tome conciencia de su ambiente, esté tranquilo y pueda irse a su casa sin problema alguno. En algunos fármacos, volviendo al ejemplo de hace rato que les decía, de hace 5 años atrás, con los barbitúricos, se perdía mucho el tema de recuperación. ¿Ya? Así se trabaja con dosis mínimas, se empezaba a hacer mantenimiento, se aumentaba un poquito la dosis, en algunos casos duraba 1 o 2 días el animal totalmente inconsciente. ¿No ve? Entonces no puedes tener un perro 2 días en tu clínica, o mandabas con el dueño y el dueño cada rato te llamaba, no despierta, no despierta, y vos cada rato también al dueño, ¿sigues respirando el perro? ¿No ve? Entonces, por eso es que hay protocolos que ya no se usan, porque la medicación era muy agresiva. Entonces es importante que ustedes, los que van a hacer clínica específicamente, manejen muy bien esta parte. ¿Ya? Manejen muy bien esta parte. De asustarse, más o menos, porque si se te muere el perro ya pues complicado, ¿no ves? Pero también los medicamentos que vienen ahora son muy afines, ¿no ves? Son muy, en otras palabras, es muy raro que se te muera el perro por anestesia. Tendrías que hacer un muy mal cálculo realmente, ¿ya?
está avanzando muy rápido el tema de anestesia y es difícil que se te muera. Obviamente van a pasar ustedes cirugía con el doctor Sanginés el siguiente semestre, ¿no? Él es un cirujano de muchos años, pero le gusta trabajar con medicamentos específicos, es decir, no les va a gustar que hagan la combinación que Taxil, por ejemplo, que es ketamina, silacina, atropina en uno. Él les va a pedir atropina aparte, silacina aparte, ketamina aparte, ¿no ves? Y cuando haces estos protocolos, sí tienes que hacer buen cálculo de dosis, porque estás usando fármacos totalmente distintos, ¿no ves? En cambio, cuando usan ya un ketaxil, ya te dice, en un perro de 10 kilos ponle 0,5 ml, te está dando la dosis exacta, ¿no ves? En cambio, con el otro sí tienes que hacer un buen cálculo de dosis. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para aprender es muy bueno eso de usar distintos fármacos, ¿ya? Pero cuando ustedes empiecen a trabajar, realmente verán que les conviene, ¿no ves? Tampoco es mucha ciencia y a mi criterio no hay que ir en contra de la corriente. Hay que usar la dosis que te dice el fármaco y ahí se acaba. ¿Para qué vas a estar manchándote problemas graves? ¿Ya? Pero en realidad eso es la parte importante de lo que es la anestesia general, la terapia de inducción, el mantenimiento, dosis de mantenimiento y el protocolo que realizas para la recuperación de los mismos. ¿Ya? Esta parte es la parte ya para entrar a hablar un poquito del tema de lo que es el procedimiento quirúrgico específico. Usted dice que hay una ley de pérdidas descendientes en las cuales las funciones corporales, los actos reflejos, todo el tema de lo que es el sistema autónomo va a generar depresión. Eso es lo que te dice. Y de acuerdo a eso se van hablando acerca de periodos clínicos. Los periodos clínicos, como ustedes ven acá, van a estar divididos en 4, ¿ya? El periodo 1, que empieza a generar analgesia, ¿ya? Empieza a generar excitación, ¿ya? Y en el periodo 2 existe ya una fase que es llamada de delirio. En este caso, si hay demasiada excitación involuntaria, el animal se intenta querer parar, está queriendo morder, quiere bajarse, quiere caminar, ¿ya? En el tercer periodo, que es el de anestesia quirúrgica ya, es cuando se empieza a poner ya a punto la cosa. Y de acuerdo a esto existen 2 planos, el plano 1 y 2, que es un poco más ligera que el anterior, y el plano 3 y 4, que es la fase ya muy grave, en otras palabras, ¿no? Se te puede morir el perro. En esta fase es cuando tendríamos que tratar de no llegar. Hasta acá siempre y mantenerlo en esa fase. Eso es lo que nos está diciendo. Y por último, el punto 4, el periodo 4, cuando hay parálisis vulvar, casi ya es imposible hacer que retroceda el fármaco. Por lo tanto, vas a tener complicaciones respiratorias, vas a tener complicaciones cardíacas, vas a tener convulsiones, ¿ya? Y bueno, en algunos casos se puede salvar, no es que no, utilizando antagonistas, utilizando estimuladores respiratorios, utilizando estimulantes cardiológicos, ¿ya? Pero a este punto tratemos de nunca llegar. Lo ideal sería mantenerlo acá, ¿no ves? Acá con mucho control. Entonces, esta parte de acá, ¿no ves? Que acabo de explicar en forma resumida, les está diciendo esta. ¿Ya? Les está diciendo esta. ¿Qué exactamente dice? Periodo 1. Se deprime la corteza sensitiva produciendo analgesia. El paciente está aún consciente, pero las percepciones dolorosas son imprecisas. Se caracteriza por excitación y forcejeo con gran liberación de adrenalina, por lo que el corazón late rápidamente. ¿Ya? El pulso se va a acelerar, la depresión sanguínea se acelera y la respiración también se acelera. Hay midriasis, evacuación de heces y orina. ¿Ya? Entonces, el punto 1 genera analgesia. ¿Ya? Genera analgesia. Entiéndase esta parte específica. Solamente está dando una falsa sensación de analgesia. Vas a hacer el corte, vas a hacer la operación que quieras hacer, perfecto. El animal en ese momento no siente el dolor. ¿Ya? Pero en cuanto terminas de suturar y esté listo para irse a su casa,
sí o sí tienes que ponerle un analgésico, porque en cuanto se corte el anestésico como tal, el dolor va a ser insoportable. La analgesia que dice acá es solamente en el momento de la operación, ¿ya? No va a generar un efecto analgésico post-operatorio. Eso te está diciendo. En segundo lugar, te dice que el animal empieza ya a generar algunos factores característicos. Estos factores van a hacer que su corazón empiece a latir demasiado, que el pulso se aumente y que el animal pueda generar hiperexcitación. Por lo tanto, antes va a querer pararse. ¿Ya? Mientras todo esto está pasando, también puede haber una segunda fase en la cual el animal ya se va a echar un poco, ¿no? Se va a empezar a relajar, va a haber relajación muscular, depende de terapia preanestésica, va a empezar a generar lo que es midriasis, como les explicaba el otro día, los ojos, ¿no? Las pupilas se van a empezar a dilatar demasiado. Y en algunos casos puede haber estimulación de esfínteres. Por lo tanto, puede orinar y puede defecar en la mesa. ¿Ya? Eso es un factor normal. En el segundo punto, en el periodo 2, dice, se deprime la corteza motora, se produce pérdida total de la conciencia, se producen movimientos exagerados, los reflejos, principalmente en extremidades. El pulso es demasiado rápido, la presión sanguínea es elevada, la pupila se dilata aún más todavía, y estos periodos deben ser rápidos para que el animal no se lesione. En este periodo 2, cuando realmente está entrando anestesia, perdón. Le pones una linterna en el ojo y vas a ver que el ojo está así de agrandado, pero ya no hay movimiento, ¿no ves? No va a intentar cerrar el ojo por el factor de sensibilidad a la luz, ¿no ves? Le empiezas a tocar las orejas y demás y ya no las mueve, ¿no ves? Porque en el periodo 1, seguramente les va a explicar mejor el doctor Sánchez cuando pasen cirugía y demás, ustedes tocan un poquito los pelitos que están cerca a la oreja y todavía mueven, ¿no ves? Hay sensibilidad todavía. O le tocas los pelitos al centro de las patas y el animal retira, ¿no ves? Hay cosquilleo todavía. En el periodo 2 totalmente se deprime. Entonces ya te da a entender de que puedes empezar la operación. En los periodos 3, dice, es acá donde va a haber planos, el plano 1 y 2. En el periodo 3 la anestesia es quirúrgica, ¿ya? Dice, se deprime la médula espinal, hay abolición de todas las sensaciones dolorosas, de los reflejos medulares, hay adecuada relajación muscular, y en este periodo es donde ya podemos empezar las cirugías. En el plano 1, respiración lenta y regular, pulso y presión sanguínea regular, pupilas contraídas ligeramente, relajación muscular moderada, y generalmente esta relajación muscular, donde se va a ver más a nivel de extremidades y cuello. ¿No ves? Tenemos que hacer cualquier procedimiento a ese nivel. Te está diciendo, en otras palabras, no llegues a tener más planos, utiliza menos dosis, porque a ese nivel es donde podemos trabajar perfectamente. ¿Para qué se hace cirugías en el cuello y demás? Para extirpación de glándula tiroides, tal vez para el tema de piezas dentarias, tal vez para algún procedimiento de sutura, algunas amputaciones en miembros o suturas, ¿no ve? A ese nivel. En el plano 3 ya empieza a cambiar la cosa, perdón, en el plano 2 empieza a haber respiración lenta. Si bien se dice que es regular, acá también puede empezar ya a generar una relajación o una respiración irregular. Hay que estar constantemente evaluando al paciente, ¿ya? Constantemente. El pulso y la presión sanguínea es normal, pero, les vuelvo a repetir, hay que evaluarlo constantemente. Puede pasar por idiosincrasia propia del individuo que empieza a generar factores de irregularidad, ¿ya? La relajación muscular es mayor. Entonces te dice que en el plano 2, utilizando un poquito más de la dosis inicial, ya generamos una relajación muscular muy fuerte. Podemos hacer cirugías abdominales, ¿no? Podemos hacer intervenciones ya mucho más invasivas. Eso nos está diciendo. Si bien este plano es totalmente seguro, ¿no ve? Siempre es prudente evaluar al animal. En ya anestesias quirúrgicas profundas está el plano 3, ¿no? Ya es súper peligroso.
En el plano 3 te dice que la respiración es muy irregular, el pulso muy irregular, la presión sanguínea es muy baja, ¿ya? Y genera una mialgia, sí, es muy profunda. Puede incluso pasar, dependiendo del fármaco, la dosis y el tiempo que te demore hacer esto, peor si generas dosis de mantenimiento por más tiempo, esta midriasis dure hasta más de 24 horas, ¿ya? El animal ya ha salido de la operación, está consciente, está fuera de peligro, pero todavía está con ceguera momentánea, ¿ya? Entonces, es un poco complicado este punto. Si ustedes observan, aquí ya se empieza a poner complicada la cosa. Siempre hay que trabajar en estas cirugías con dosis muy altas, ¿ya? Con anestesia muy profunda, hay que trabajar con monitor de ciclos vitales, ¿ya? Y bueno, la última, el plano 4, es cuando ya hay ligera depresión vulvar. En otro caso, en otras palabras, puede haber riesgo de muerte, ¿ya? Puede haber riesgo de muerte. Y vean todo lo demás y ya saben. Atonía muscular, ¿a qué se refiere esto? Que no va a mover ningún músculo, ninguno, absolutamente. Y lo malo de la atonía muscular es que el corazón, ustedes saben que es un músculo, puede llegar a pararse, ¿ya? Entonces, esta ya es la última, el último grado de anestesia controlada, entre comillas, pero que se te puede descontrolar, ¿ya? En resumen, traten de siempre trabajar hasta aquí, siempre que sea algo sencillo de hacer. Si son cirugías mucho más complicadas, máximo tratemos de generar una dosis para llegar a plano 3. ¿Ya? Acá se te puede complicar mucho. Y ya en periodo 4 ya es complicadísimo. Hay depresión del bulbo, va a empezar a parar el corazón, va a empezar a parar todo el tema respiratorio, por lo tanto todo el sistema autónomo empieza a fallar. Puede haber descompensaciones renales, ¿no? Puede haber eliminación de ese biorritmo involuntaria, entonces se complica todo. En este caso, lo que se debe hacer es ya empezar a utilizar terapia de apoyo, tal vez inyectar adrenalina directamente al corazón, tal vez utilizar epinefrina. Si sabemos que vamos a llegar a un plano 3, lo mejor es siempre actuar con atropina antes de iniciar la operación. O sea, hay procedimientos a seguir. ¿Ya? Eso nos está diciendo. Vean ustedes acá, este cuadrito les habla de la adrenalina. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que este fármaco es aplicable generalmente cuando estamos ingresando a un grado 3 de anestesia. ¿Ya? Está siendo utilizadas ya las indicaciones que tiene para algunas características específicas acá. Uno, lo más importante, para paradas cardiorrespiratorias. ¿Ya? Eso es lo más importante. Nos está siendo útil para erradicar esta línea. ¿Ya? Para, si son cirugías a nivel de cuerpo y demás, para todos los espasmos laringeos y demás factores. Entonces, cada fármaco que ustedes lean tiene un uso correcto. ¿Ya? Tiene un uso correcto. Entonces, es importante que ustedes ya empiecen, porque este tema de farmacología, como les digo, por lo que está tan comprimido ahora en este nuestro pensum, nos vamos a tocar un poco, y vamos a perder pues un montón. Y yo tengo que avanzar más especialidades, más temas y demás. Entonces ustedes ya tienen que empezar a ver uno por uno, y aquí empezar a entender para qué se utiliza, cuáles son sus contraindicaciones, en qué especies se usa, en cuáles no, cuándo puedo poner, cuándo no, qué pasa si excedo la dosis, cuál es su antagonista, cuál es el producto que genera sinergismo, ¿no? Esta adrenalina se consigue fácilmente, no, entonces ¿qué le puedo poner? Epinefrina tal vez, ¿será que consigo? ¿No? Entonces muchas cosas están ahí, más que venir y aprender lo básico, necesitan el altísimo. ¿Ya? Después nos habla acerca de lo que es la anestesia inhalatoria. Es ya el primer punto para 5 minutos, 2 minutos, descansemos. No me queda tan bien.
La primera parte en relación a lo que es la anestesia. Ya sabemos que hay distintos planos que puede llegar a ser mucho más fácil de manejar, puede empezar a tornarse un poco más complicado. Entonces, de acuerdo a eso es que tenemos que empezar a entender qué tipos de anestesia hay. ¿Ya? Y la primera que vamos a hablar es la anestesia por inhalación. La anestesia por inhalación que nos dice se va a administrar anestésicos volátiles o gaseosos. ¿Ya? Pudiendo introducirse por vías respiratorias por tres tipos de sistemas. Uno, el sistema abierto, en el cual se administran líquidos volátiles como el éter, el cloroformo, ¿ya? El sistema semicerrado, que se va a administrar anestésicos gaseosos como el óxido nitroso, como el alotano, ¿ya? Que vienen en balones específicos y que generan cierta presión. Esta presión tiene que estar combinada con oxígeno para que el producto genere la acción necesaria. Y por último, el sistema cerrado, donde el paciente va a respirar en una atmósfera combinada, existiendo principalmente cal sodada como producto básico, siendo absorbido por el CO2 y que vuelven a cargarse con anestesia. Y el oxígeno para ser respirados de nuevo. Entonces son combinaciones específicas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta en cualquiera de los tres sistemas, te va dando un principio activo específico. ¿Ya? El óxido nitroso y el alotano, o la combinación entre cal sodada, CO2 y oxígeno. ¿Ya? ¿Qué pasa con el sistema abierto? ¿Han escuchado alguna vez acerca del cloroformo? En las películas antiguas, incluso en el Chavo del Ocho y demás, agarraba el villano y ponía un poco de cloroformo en un pañuelo y le hacía oler, ¿no? Y se desmayaba la persona. Y realmente pasa así, es totalmente cierto eso. El problema del éter y del cloroformo es que no hay una forma de dosificar específicamente. Ese es el problema, porque vos viendo a una persona, no ve, más o menos la calcula de este pesa 60 kilos, le voy a echar ¿cuánto? ¿No ves? Entonces puede ser de que o le pongas muy poco y el paciente reaccione muy rápido, o le pongas mucho y puedas complicar la integridad física de esa persona, ¿no ves? A la vez, como no hay una buena dosificación de este producto y han empezado a generar ventas incontroladas del mismo, ha habido muchos casos pues de vandalismo en todo sentido con estos productos, ¿no ve? Pasaba varones, digamos, con el producto impregnado en algo, y al pasar nomás en una calle o algo, a la señorita les ponían, ¿no? Les hacían oler y aparecían ya con procesos de violación, robos y demás factores, ¿no? Han habido pérdidas de muchas personas con este tipo de operaciones, ¿no? Es decir, hacían inhalar de forma involuntaria el producto, las terminaban robando, entonces hacían trata y tráfico de personas. Ha sido bastante complicado eso, por esas razones que actualmente no se hace este tipo de anestesia. ¿Ya? Es una venta prohibidísima totalmente, ¿ya? Ni siquiera médicos pueden llegar a acceder a eso. Solamente se lo hace en algún tipo específico de algún hospital que requiera algún procedimiento así, ¿ya? Pero es bien complicado este punto, entonces prácticamente ya no se ve. El segundo punto, que es el que nos interesa a nosotros, que es el semicerrado, es el cual estaba teniendo un boom en nuestro medio, ¿ya? Hasta un poquito antes de la pandemia han empezado a venderse un montón de máquinas dispensadoras de anestesia inhalatoria, ¿ya? Y obviamente a todo el mundo le gustaba. ¿Por qué? Porque te salía una cirugía mucho más rápido el paciente y tenías más tiempo para atender a otros pacientes. Si bien el producto es caro, el alotano, el margen de seguridad que te da genera pues que haya beneficios en eso. Gastas un poco más en anestésico, sí, pero estás libre media hora antes, una hora antes, para atender a 2 o 3 pacientes, que te recupera el gasto económico y por lo tanto se estabiliza tus ingresos, ¿ya? Entonces ha sido un boom prácticamente. El problema ha sido que cuando ha llegado el COVID,
han empezado a escasear los tubos de oxígeno. Ustedes saben que todo el mundo requería, ¿no ve? Especialmente en la primera oleada. Por lo tanto, ha empezado a flaquear un poco el tema de la llegada de oxígeno para esos dispensadores. Lo siguiente ha sido de que ha empezado el tema del dólar en nuestro país y demás, y ha escaseado el producto, porque todo el abotano o todo el óxido nitroso que llega se trae de afuera. Entonces ya un producto que era caro y que ha empezado a duplicar o a triplicar su precio ha generado de que se vea en una red. Ya han vuelto las clínicas a utilizar inyectables. ¿Ya? Hay clínicas que utilizan anestésicos inhalatorios, obviamente de veterinaria estamos hablando acá, sí hay. Ya se ha regulado un poco el tema de la llegada del alotano, pero no son todas. ¿Ya? Clínicas pequeñitas difícilmente van a tener. ¿Por qué? Porque es una máquina cara, se necesita cierta pericia para utilizarlos, tiene que haber siempre, como les digo, el anestésico y a veces pues es un poco complicado. Entonces, más o menos, que todavía está ahí en nuestro medio. Vamos a hacerlo nosotros. Y la otra, el sistema cerrado, era lo que les explicaba, que solamente se los utiliza generalmente en hospitales muy grandes de veterinaria, en zoológicos principalmente, ¿no? Para anestesiar animales muy grandes. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que se prepara aquí en nuestros zoológicos, por decirles a los animales, para que puedan ser inyectados y demás? ¿Cómo se hace el tratamiento? Por ser batana. Porque no tenemos ninguno de estos, ¿no? No viendo nada, y como preguntaba nuestra compañera, incluso no tenemos ni cebatana ni nada, ¿no? Entonces, lo que se hace es adiestrar a los animales para que ellos, por voluntad propia, cedan, ¿no ve? Y se hagan sacar sangre o se hagan inyectar. No todos los animales entran en este rango. Por ejemplo, a un jaguar, imposible que lo haga, ¿no ve? Pero a los osos, por ejemplo, a los ocumaris y demás, se los estimula con fruta. ¿Ya? Yo no sé casi nada de animales silvestres, el doctor Iván les puede guiar mucho más en este punto, pero sé que se los estimula con fruta, ¿no? Se les va dando en un lugar donde pueda sacar el brazo un poco de fruta, ¿no ves? Entonces el animal tiene que sacar el brazo para agarrar y poder llevarse a la boca. Entonces lo que saca la mano se lo va tocando de a poco, ¿no ves? El animal va perdiendo el miedo del contacto con el humano. Y después, una vez que saca el brazo, cuando no hay fruta, se lo estimula a que mantenga el brazo más tiempo afuera, ¿no ves? Después se lo recompensa con la fruta, entonces se acostumbra a este procedimiento. Y al último se lo va inyectando de a poquito, ¿no? Esa es una pequeña función, donde no tenga dolor y retire del todo. Entonces se acostumbra. Y al último él sabe que tiene que poner el brazo para que se saque la sangre o se inyecte y la recompensa es la fruta. Entonces así es como más o menos se trabaja en lugares donde no tenemos ni la tecnología ni el dinero de otros sitios, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Claro, estamos en 12 minutos. Sí, puede ser. Claro, no es tan agresivo como un inyectable, digamos, ¿no? Pero puede causar la muerte. Porque, digamos, tú pones un poquito y tendrías que dejar, ¿no? Es decir, retirar el objeto impregnado, ¿no? Para que no estés queriendo reaccionar de nuevo con él, porque si lo mantienes ahí, no es. Y como les digo, el tema del cloroformo, del éter, ha sido el primer punto en el cual se ha hecho tráfico de personas. De esa manera es que han desaparecido un montón de niños, de mujeres. ¿Ya? Existe otro punto, porque estamos hablando de anestésicos generales, eso que quede claro. Que en el primer punto nos está hablando sobre anestésicos inhalatorios, en los cuales hemos visto cuáles son las fases. ¿No? Esto es solamente mediante anestésicos que van a entrar por vías respiratorias. Existe otro punto que va a ser la anestesia intravenosa. ¿Ya? Y aquí incluso podríamos generar una capite que diga anestesia intramuscular o subcutánea. Pero, o sea, en general se habla solamente de anestésico intravenoso.
¿Qué te está diciendo? Es el inyectar. Principalmente sí, es el veno, principalmente. Pero dependiendo cuál sea, por ejemplo, el Ketaxil, que les decía, puedes ponerle de forma subcutánea o puedes ponerle en el músculo. ¿Ya? Incluso se puede hacer en aplicaciones intracardíacas específicas. Pero esta intracardíaca, entiéndase bien, no se lo hace para anestesiar. Bueno, sí, pero a dosis más alta. Y lo que va a generar es la eutanasia del individuo. ¿Ya? La intracardíaca genera dolor, genera laceración al momento de la punción al corazón, entonces no debe ser una vía eficaz. A no ser que necesitemos rescatar la vida del individuo y ponerle adrenalina específicamente intracardíaca. Después no debe ser usada esa vía. Pero, les vuelvo a repetir, si queremos generar y hacer una eutanasia en el individuo, lo mejor es hacer la punción en el corazón, una dosis elevada y el animal descansa. ¿Ya? Entonces, esta anestesia intravenosa en realidad no solamente es, y sí, es bien utilizada más en vena, pero también, les vuelvo a repetir, puede ser aplicable, inyectable de forma subcutánea o muscular. ¿Ya? Y la última, que es la intraperitoneal, pero no se utiliza en veterinaria, ¿no ve? Se tiene estudios donde sí se puede hacer aplicaciones a nivel peritoneo de anestesia y va a generar absorción y va a generar periodos incluso bastante largos, muy controlados, pero no es personal. No se utiliza en veterinaria, esto solamente se hace el tema de animales de laboratorio, para pruebas específicas. ¿Bien? Y bueno, hay varios mecanismos de acción de los anestésicos generales. El mecanismo de acción es la parte fuerte, digamos, la parte pesada. ¿Ya? Y aquí te va diciendo cómo vamos pasando cada una de las fases que está pasando dentro del organismo animal y cómo va a reaccionar a la anestesia. Entiéndase, te está hablando mecanismo de acción, por lo tanto es fármaco dinámico. ¿Ya? Que quede claro, esa era la pregunta de un examen, ¿no? Uno de los exámenes era explique o desarrolle el concepto de farmacodinámica, farmacocinética, y he visto que 3 o 4 personas han invertido el concepto, ¿no? Si bien estaba muy bien desarrollado y decía la farmacocinética es tal cosa y la farmacodinámica es tal cosa, y estaban correctos en sus conceptos, no puedo permitir que uno al otro pues entonces se puesto mal, ¿no? Eso es de lógica, por más que el concepto esté bien desarrollado. ¿Ya? Entonces tiene que quedar en claro el mecanismo de acción de la farmacodinámica. Es toda la reacción que va a generar la droga en el organismo, no cómo se absorbe, no cómo se elimina, no cómo se metaboliza. ¿Ya? Entonces esta parte es bastante pesada. Les voy a pasar unos documentos que tienen que empezar a leer. ¿Ya? Y en relación a eso es que les voy a pedir que para la próxima semana, los que tienen grupo, porque tengo aquí el listado de los que están en grupo, porque está de más que les diga quiénes son, ¿no ve? Y que agreguen a otra persona, porque esa lista ya la tengo. Así que, digamos, por decirles que Alice no está en ese grupo y su amiga Florencia la toma, así haga el trabajo y todo lo demás, está descartado. Entonces, solo los que han venido a la primera clase tienen lista, ¿no ve? Para ellos anótense, ya, son 5 grupos, creo. Ustedes ya saben en qué grupo están, ¿no ve? ¿O no? Yo tengo preguntas. Sé que con la María no está.
¿De cuántos? Y son 6 grupos. Entonces no te sepas. Disculpa, lo que tenía entendido, creo que habían añadido a una persona más en mi grupo. No sé si la habían añadido, quisiera saber quién es. Yo soy. Creo que los sí. Pero igual comentaron que ya que se habían añadido, pero no sé si es exactamente. Solo comentaron, no sé si añadió usted. No me acuerdo. No, sí lo dije. Para añadir a su grupo. ¿Por qué no estabas en primero? Porque llegué tarde y me rogué y me dijo que se me podía añadir y me anoté en la lista. Sí, estás anotada. Sí, estás anotada, no hay problema. Ya, el grupo de Peña, Jocelyn, por favor, ustedes saben de quiénes están acá. Necesito que hagan todo lo relacionado a anestésicos inhalatorios. ¿Ya? Exposiciones y diapositivas, obviamente, porque van a pasarles al grupo para que sus compañeros también lo sepan. ¿Ya? Todo lo relacionado a lo que es anestésicos inhalatorios. Farmacodinamia, farmacocinética, cuáles son los productos más utilizados, formas de aplicación, si pueden dosis, ya, pero lo que más me interesa es farmacodinamia, farmacocinética. El grupo de Tarquiflores, Violeta, por favor ustedes hagan el tema de lo que es pentobarbital. ¿Ya? Pentobarbital sódico. ¿Sí? Alice, tu grupo que haga ketamina, ¿ya? Todos los disociativos. De Emerson, porfa, todo lo que es propofol, ¿ya? De Chambi, Abigail, por favor ustedes hagan el tema de lo que es, ¿qué te digo? ¿Pento ahorita? Sí. Entonces, ¿qué penta? ¿Sí? Y ustedes en tu grupo busquen todo lo relacionado a los nuevos fármacos para anestesia. ¿Ya? ¿Cómo que me puede decir quién está en el grupo? Pacheco, Rivera, Mejía, Carrillo, Villanueva y no sé, Changi. Eso es. ¿Ya? Para la otra semana. Que no sean extremadamente largas sus exposiciones, me refiero a que no dure 1 hora. Si tuviera que durar mucho, ya ni modo, pero traten de resumirlo un poco, ya, pero que sea bien completo, porque eso les van a pasar a sus demás compañeros y vamos a hacer el avance sobre eso, ya. Sobre estos grupos, lo mismo, van a exponer ya cuando acabemos esto, sobre antibióticos les voy a dar distintas familias. Los que no están en grupos están netamente a examen, así que empiecen a leer los que no están en grupos.